Muy bien. Buenas noches a todos. Esperemos que se vayan conectando. Aquí estamos nuevamente para realizar una nueva transmisión en vivo y transmitir este programa que comenzamos el anterior miércoles y que vamos a continuar realizando durante cada miércoles. Un saludo a Miguelito, Miguel Andrés Azurduy Suárez, que se acaba de conectar. Bueno, tenemos 5 personas que nos están viendo. Un saludo a todos. Los invitamos a que compartan si quieren el video. A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a esperar un poquito que vayan conectándose más personas. Tenemos 6 personas que están mirando. Un cordial saludo para todos ustedes. Este es el programa Conexión con Dios. Les habla el pastor Julio César Suárez, quien les invita para que me puedan acompañar durante esta hora de transmisión en vivo y en directo. Un saludo para mi tocayo Julio Morales, esposo de una prima hermana mía muy querida, Ruti Suárez, tocayo. Un cordial saludo, gracias por conectarte. Un abrazo grande, bendiciones para vos y para toda la familia ahí en tu casa, para toda tu descendencia. Un gusto saludarte. Muy bien, ya se van conectando más personas. Tenemos 7 personas que nos están mirando y seguimos esperando un poquito más para dar inicio a lo que vamos a tratar en esta oportunidad, en esta noche. Muy bien, repito, este es el programa Conexión con Dios, que se va a transmitir cada miércoles. Ahí está saliendo justamente en la parte de abajo el nombre del programa, Conexión con Dios. Se transmite cada miércoles a las 21 horas, 9 de la noche, a través del Facebook. Muy bien, ya tenemos 14 personas que se están conectando, que están mirando la transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo a través de mi muro en el Facebook. Entonces, ya lo saben, queremos invitarlos, como dice ahí en las letritas de abajo que están saliendo, queremos invitarlos a que puedan escribir sus comentarios y hacernos saber que están en conexión con Dios. Así que sírvanse en escribir, en reaccionar, poner obviamente sus me gusta, sus me encanta o lo que quiera, me divierte, lo que usted quiera expresar como una reacción ante el programa. Y si quieren escribir algún comentario, pueden hacerlo, ¿no? Yo estoy revisando justamente los comentarios y así puedo contestar y puedo saludar a todas las personas que escriben algún comentario a través del Facebook. Muy bien, tenemos 14 personas que nos están viendo. Sigan conectándose, sigan conectándose. Esperemos que la transmisión en esta oportunidad salga mejor que la del anterior miércoles. El tema que vamos a tratar el día de hoy se los voy poniendo. Ahí está. El tema de hoy es el libro que Dios nos ha dado. Segunda parte. La parte 2 es la que estaremos compartiendo en esta oportunidad. El libro que Dios nos ha dado. Parte 2. Un saludo a Marianita Justiniano Herrera, que se acaba de conectar y que nos está enviando también un mensajecito. Ahí, las manitos. Dios te bendiga, querida Mariana, al igual que a toda tu familia. Qué bueno, gloria a Dios.
Estamos contentos de poder hacer esta transmisión en vivo y en directo a través del internet para poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, compartir temas relevantes, temas que tienen que ver con la vida cotidiana, la vida práctica del día a día, y que queremos que pues Dios utilice este tiempo en que nos vamos a conectar con Él, que Dios lo utilice para poder bendecir a cada persona que va a estar viendo y escuchando esta transmisión. Que los mensajes, los temas que vamos a tratar sean de bendición, sean de edificación espiritual, para que sigamos creciendo como personas, para que sigamos creciendo espiritualmente, moralmente, para que cada vez mejoremos como seres humanos, para que seamos lo que Dios planeó que fuéramos cuando nos creó, a su imagen y a su semejanza. Saludos, querida Milka, un gusto saludarte. Saludos a Sven, saludos a toda tu familia. Me imagino que estás viéndonos desde Magdalena, desde mi querido hermoso pueblo de Magdalena. Un cordial saludo para todos los itonamas que nos ven, que se están conectando desde Magdalena, capital de la provincia Itenes, en el departamento del Beni. Gracias, Mayanita, por tu saludo. Diego Álvarez Lara, bendiciones, un gusto saludarle. Dice, saludos, Pastor Julio, bendiciones. Igualmente para usted, mi hermano Diego, un gran abrazo. Muy bien, seguimos adelante. Seguimos adelante esperando un poquito más que se conecten algunas otras personas. Ok. No se olviden entonces que de aquí para adelante, cada miércoles, vamos a estar realizando nuestro programa Conexión con Dios. Todos los miércoles a las 21 horas, 9 de la noche. Tenemos más reacciones. Bueno, Milka está contestando. Un abrazo grande, saludos a toda la familia, querida Milka. Saludos a mi amigo Teddy, que seguramente está ahí en Magdalena también. Melito, querido Melo, un abrazo grande. Bueno, quiero saludar de manera especial, y que me permitan hacerlo de manera especial, saludar a mis hermanos de la comunidad familiar Casa de Bendición, la iglesia que tengo el honor de dirigir, de pastorear aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mis hermanos de la comunidad familiar Casa de Bendición, un abrazo fraterno, un abrazo muy cariñoso. Nos estamos reuniendo 3 veces a la semana a través del Zoom, con todos los que pueden conectarse, pero además estamos haciendo esta transmisión en vivo y en directo a través del Facebook, porque queremos seguir alimentando a nuestras ovejas. Queremos seguir bendiciendo, ayudando, guiando, pastoreando a nuestras ovejas, las ovejas que pertenecen al redil Casa de Bendición, comunidad familiar Casa de Bendición. Querido Miguel Fernando Simón, querido Yolito, un abrazo grande, un saludo especial. Que Dios te bendiga muchísimo, al igual que a tu mamá y a toda tu familia. Muy bien. Completemos 20 personas. Ya hay 19 personas que están mirando, que están conectadas. Vamos a llegar a los 20 y una vez que tengamos 20 personas que estén mirando, entonces arrancamos con el tema que vamos a compartir en esta noche, la segunda parte del tema titulado El libro que Dios nos ha dado. Ahí está mi querida prima Ruti, mi querida prima hermana. Bendiciones y protección, primo querido. Igualmente para vos, primita. Todo mi cariño para vos y tu familia. Que el Señor los siga protegiendo y que los bendiga muchísimo. Un cariñoso abrazo. Gracias, querido Hernán. Querido Melo, Hernán Viruesco Imbra dice, un privilegio escucharlo, pastor querido. Dios sigue utilizando su vida.
Gracias, Melito querido. Igualmente, Melito es uno de los líderes de nuestra iglesia, de nuestra congregación aquí en Santa Cruz. Y además de ser mi oveja, es mi sobrino. Así que un cariñoso abrazo para vos, Melito querido. Bueno, hubieron 22, dice el hermano Pablo. Saludos, hermano Pablo Pinto, Araúz. Hubieron 22, bueno, tenemos 17. Parece que entran y saludan y algunos se van. Bueno, vamos a comenzar, no hay problema, vamos a arrancar con el tema. De todas maneras, ya saben, como dice acá, en las letritas que están saliendo ahí abajo, dice, escribe tu comentario y haznos saber que estás en conexión con Dios. Ese es el nombre del programa y lo he puesto a propósito porque la idea es utilizar el Internet para conectarnos con Dios cada miércoles, para alabarlo, para glorificarlo y también para ser alimentados espiritualmente con su palabra. Así que por eso el título del programa se llama Conexión con Dios. Muy bien. Voy a quitar entonces las letras de abajo, vamos a ir con el título y a continuación vamos a compartir entonces. Saludos, querido pastor Edward Justiniano, querido Edward, un saludo cariñoso, un abrazo grande para vos, bendiciones para tu vida y para todos en tu casa. Gracias por conectarte y por escribirnos. Muy bien. Vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él nos guíe en todo lo que vamos a hablar, en todo lo que vamos a hacer en esta transmisión y que pueda utilizar este tiempo para bendecirnos a través de esta conexión que vamos a tener con Dios y con todos ustedes. Así que ahí donde están, acompáñenme a hacer esta breve pero ferviente oración. Padre amado, te agradecemos por darnos una oportunidad más de conectarnos contigo y de conectarnos con nuestros amigos y hermanos a través del Facebook. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de estos recursos tecnológicos que podemos utilizar para compartir tu palabra. Señor, bendícenos, bendícenos, bendice a cada persona que está conectándose y aún bendice a los que van a ver después esta transmisión que va a quedar grabada en el Facebook. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos y declaramos bendición para nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eddie Calvimontes, Villarroel, Dios te bendiga. Igualmente, querido Eddie, un abrazo grande. Gracias por conectarte. Un abrazo grande a todos los hermanos de allá de Trinidad, capital del Beni. Un abrazo, un cariñoso saludo para mis hermanos benianos. Jaime Jalife Donoso, desde Puerto Montt, Chile. Dice, saludos, pastor. Estamos atentos al estudio. Dios lo bendiga. Querido Jaime, igualmente, para vos y toda tu familia, bendiciones del Señor. Gracias por conectarte. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Y aquí les voy a mostrar, mi hermana Vilma Justiniano Melgar dice, saludos, mi querido pastor. Igualmente para usted, mi querida hermana Vilma, un abrazo cariñoso. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer un breve repaso, un repaso de lo que ya estuvimos tratando en el anterior miércoles, en la anterior transmisión que hicimos. Vamos a repasar para luego continuar con la segunda parte de esta enseñanza, el libro que Dios nos ha dado. Vamos a compartir entonces la imagen, la pantalla. Un ratito. ¿Quién más? Tenemos 22 personas que se están conectando. Muy bien. 23 personas ya que nos están viendo. Ahora sí. Aquí va. Un poco de paciencia para ver que salga la imagen.
Querido Alfredo Rivas, un gran abrazo. Saludos para vos y toda tu familia, parientito querido. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por conectarte. Muy bien, ahí viene la pantalla y vamos a compartirla completamente. Eso es. Voy a desaparecer un poquito yo, un ratito, para que salga toda la pantalla, o sea, toda la imagen en la pantalla completa. Vamos a esperar un momentito. Eso es. El internet necesita su tiempo para hacer la conexión. Ok, ahí está la imagen entonces. El libro que Dios nos ha dado, la Santa Biblia. Y vamos a repasar entonces, como dije, ¿qué es la Biblia? Fue la primera pregunta que contestamos. ¿Qué es la Biblia? A ver, recordando un poquito lo que dijimos, la Biblia es la palabra de Dios, es el libro donde Dios se ha revelado a sí mismo, al hombre, al ser humano, y además le ha revelado su divina voluntad. Eso es muy importante que lo entendamos. Si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer la Biblia, porque la Biblia es el libro donde Dios se ha revelado a sí mismo. De manera escrita, Él quiso que conozcamos quién es Él y que conozcamos además qué es lo que Él ha planeado para nosotros, sus criaturas. Entonces nos revela su persona y nos revela su voluntad, su divina y perfecta voluntad para nosotros. Dijimos además que la Biblia es la única regla infalible para poder guiarnos en nuestra fe y en nuestra conducta. Dijimos que la Biblia es superior a la conciencia, por lo tanto la conciencia tiene que someterse a la Biblia, porque la Biblia contiene justamente la revelación de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y por eso es que nuestra conciencia tiene que someterse a la palabra de Dios, por eso es superior a la conciencia, y también la Biblia es superior a la razón. ¿Por qué? Porque aunque se puede entender la Biblia, aunque la podemos entender racionalmente, hay cosas que superan nuestro raciocinio, superan nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque estamos tratando con Dios. La Biblia nos revela a Dios y Dios es un ser omnipresente, omnisciente, un ser omnipotente, un ser grandísimo, un ser que es inmenso, que no tiene límites, es infinito. Por lo tanto, nuestra mente finita no puede llegar a comprender a cabalidad lo infinito de Dios. Por eso es que la Biblia es superior a la razón, porque hay cosas que tendremos que esperar hasta que Dios decida revelárnoslas para que las podamos entender, porque nuestra mente limitada, nuestra mente finita, no las puede comprender, no podemos comprender todo. Imagínense, ni siquiera podemos comprender las cosas que hay en este mundo en el que vivimos. Aún los hombres de ciencia, con todo su conocimiento, con todas sus investigaciones, con todos sus estudios, apenas conocen una mínima parte de lo que sucede en la Tierra, de lo que sucede allá en el espacio, en el cosmos. Decía Isaac Newton, este famoso científico, él decía, lo que conocemos como seres humanos es una gota, solamente una gota comparada con el océano que todavía no conocemos y no entendemos. Entonces, por eso, la Biblia es superior a la razón, aunque obviamente no es contraria a la razón, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia no nos manda a hacer cosas irracionales. O sea, la Biblia nos habla de cosas que las podemos razonar y que podemos darnos cuenta que son cosas buenas, cosas que nos convienen. Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia, porque al entenderla nos damos cuenta que lo que Dios nos manda ahí en su palabra
es lo mejor, es lo que más nos conviene. Y entonces racionalmente podemos hacer uso de nuestra voluntad para tomar la decisión de someternos a la palabra de Dios y de vivir de acuerdo a sus principios y normas. Sigamos avanzando un poquito más. ¿Por qué se llama Biblia? Fue la siguiente pregunta que analizamos. ¿Por qué le llamamos Biblia a este libro? Bueno, en la antigüedad los libros se escribían en papiro. ¿Qué es el papiro? Es una corteza de una planta que crecía en las orillas del río Nilo en Egipto. Y resulta que la palabra griega que significa papiro es la palabra biblos, o sea, papiro en griego se dice biblos. Y un rollo de papiro escrito se llamaba biblión en griego. Por lo tanto, entonces, cuando ya después fue avanzando en épocas posteriores, cuando los diferentes libros de la Biblia fueron encuadernados en un solo volumen, entonces se lo conoció a todo ese libro como ta Biblia en griego, ta Biblia, palabra griega que significa literalmente los libros. Entonces, si alguien te pregunta qué significa la Biblia o qué significa Biblia, tendrías que decirle que significa libros o los libros. Así es como llegó a ser llamado el libro sagrado que hoy conocemos como la Santa Biblia o la Sagrada Escritura. Laurita, mi hija Lauri Suárez, dice: gracias por toda la dedicación, servicio de Dios y a tu prójimo. Dios bendiga siempre tu vida, papá. Gracias, mi amor. Igualmente a vos y a tu familia, a René y a mi nieto, a mi querido Santiago, que sé que está durmiendo en este momento. Bueno, ¿cómo se originó la Biblia? Es otra cosa que vimos el anterior miércoles y rápidamente solo voy a mencionar algunos detalles. La Biblia fue escrita en un periodo de unos 1600 años aproximadamente. Fue escrita por unos 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera. Como ven, una gran cantidad de personas escribieron la Biblia. Además, fue escrita en diferentes lugares. Eso es importante. No fue en un solo lugar, sino que incluso los autores estuvieron separados unos de otros por cientos y hasta miles de kilómetros, porque se escribió en diferentes lugares. Además, fue escrita en diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, el rey David escribió en tiempos de guerra, ¿no? Muchos de sus salmos, por ejemplo, fueron escritos mientras él estaba en plena batalla, en plena guerra contra los filisteos, contra los enemigos de Israel. Después también tenemos a Salomón, que al contrario de su padre David, él escribió en otro tiempo, en otra época, en una época de paz, de tranquilidad. Entonces, por eso fue escrita la Biblia en diferentes épocas. También fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Además, la Biblia fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Y finalmente dijimos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento; arameo, otro idioma, algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo; y finalmente tenemos el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. Entonces fueron 3 los idiomas que se utilizaron para escribir la Biblia, principalmente 2, hebreo y griego, pero también hay partecitas del Antiguo Testamento que se escribieron en el idioma arameo. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué
nos tomamos el tiempo o debemos tomarnos el tiempo para estudiar la Biblia? Yo di 3 razones, las voy a mencionar. Primero, porque es un privilegio. Es un privilegio porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Segundo, porque es una forma de crecer espiritualmente. La Biblia es el alimento que necesita nuestro espíritu para fortalecerse y crecer de forma adecuada. Y en tercer lugar, ¿por qué estudiamos la Biblia? Porque por medio de ella aprendemos el plan de Dios para nosotros. Esas son las 3 razones de por qué necesitamos estudiar la Biblia. Voy a mencionar cuáles son las principales divisiones de la Biblia. Tenemos que la Biblia está dividida principalmente en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, haciendo un total de 66 libros en toda la Biblia. Ahora, ¿cuál es el mensaje esencial de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Bueno, como ya lo dije el anterior miércoles, el mensaje principal de la Biblia es la redención del hombre efectuada por Dios a través de Jesucristo. Si tú me preguntas de qué trata la Biblia, cuál es el mensaje principal que quiere transmitir, pues es este: la redención del hombre efectuada por Dios a través de Jesucristo. Doris Prince Alarcón, saludos, pastor, Dios lo bendiga. Saludos, querida Doris, bendiciones para vos, para tu familia, para Lucio, para los niños. Un abrazo, gracias por conectarte. Mi querida y amada esposa también me mandó una carita, ¿no? Con los ojos vueltos corazones. Te amo, mi amor, que Dios te bendiga. Gracias también por estar conectada. Seguimos con el tema. Ahora sí, quiero mostrarles el texto bíblico que a continuación van a ver, pero primero quiero lanzar una pregunta. Y es ahí donde nos quedamos el anterior miércoles. ¿Cuáles evidencias tenemos del origen divino de la Biblia? ¿Por qué decimos que la Biblia es de origen divino? ¿Qué evidencias podemos presentar de que es Dios el verdadero autor de la Biblia? Muy bien. Esta pregunta tiene que ver con la inspiración divina de la Biblia. La inspiración, ¿qué es la inspiración? Es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. A ver, un ratito voy a dejar de compartir porque quiero que me vean. Ok, ahora sí. Les decía que la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad de Dios sin mezcla de error. Esa es la definición de inspiración. ¿Por qué decimos que la Biblia fue inspirada por Dios? Porque estamos diciendo que Dios decidió enviar a su Espíritu Santo para que influyera de tal forma, de forma sobrenatural, sobre la mente de todos los profetas, apóstoles y escritores sagrados, para que pudieran escribir la verdad de Dios sin mezcla de error. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia fue inspirada por Dios, estamos diciendo de que Dios se preocupó y se encargó de inspirar a todos los escritores de los libros de la Biblia para que escribieran exactamente lo que Dios quería transmitir a través de este libro. Que no cometieran errores, aunque utilizó su raciocinio, aunque utilizó sus propias experiencias,
aunque utilizó incluso su propio estilo de escribir, sin embargo, detrás de ello, o más bien por encima de ellos, estaba la influencia sobrenatural del Espíritu Santo para guiarlos, para que cuando escriban todo lo que está ahí en la Biblia, lo escriban sin cometer errores y sin mezclar de repente cosas correctas con cosas incorrectas, sin mezclar, por ejemplo, una parte que sea verdad y otra parte que sea error o mentira. No, la inspiración divina tiene que ver con eso, con supervisar a los escritores sagrados para que ellos escriban sin mezcla de error todo lo que está escrito y así puedan transmitir exactamente lo que Dios quería transmitir a través de su palabra. Ahora sí, quiero mostrarles el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, donde dice que la Biblia vino a la existencia mediante el aliento o el soplo de Dios. Van a ver que justamente este texto de la palabra de Dios nos muestra con claridad que fue Dios mismo el que inspiró a los escritores sagrados, o sea, sopló en ellos, sopló su palabra. ¿Entiende? Ahora, vamos a ver el texto bíblico, lo tengo aquí. Esperemos un ratito. Vamos a compartir la pantalla para que lo leamos directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí está, bueno, ya lo puso Jaime. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así dice la Reina Valera 1960. Gracias, querido Jaime, por escribirla, por compartirla. Bueno, aquí la tenemos ya en la pantalla. Ahí está, va a salir enseguida, Esta es otra versión, es el mismo texto, pero una traducción diferente para que la entendamos mejor. Es decir, en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje más actual. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ahí donde dice inspirada por Dios, se podría traducir literalmente que toda la escritura fue soplada por Dios, alentada por Dios. Dios envió su aliento divino sobre cada escritor cuando estaba escribiendo para que pudiera escribir correctamente la palabra de Dios. Entonces, repetimos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el versículo 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahí está. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué más? También el apóstol Pedro, bueno, esto que acabo de leer lo escribió el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo. Ahora, también el apóstol Pedro, en su segunda epístola universal, el capítulo 1, versículos 20 al 21, dice que el Espíritu Santo guió de tal modo a los escritores de la Biblia que ellos fueron capacitados para comunicar el mensaje preciso que Dios se había propuesto. De esta manera es libre de todo error. Y vamos a ver el texto en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice de la siguiente forma, dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Ahí dice clarito. Tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura, se refiere a la Biblia, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Ahí está. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Más claro, agua, como se dice. Dice, no fue por iniciativa humana. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas
y ellos hablaron de parte de Dios. Saludos, querida Joana Ibáñez Mercado. Un abrazo, bendiciones para vos. Saludos a Daniel, tu esposo, y a toda la familia. Gracias por estar conectada. Muy bien, seguimos con el tema entonces. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, yo quiero mostrarles que las mismas Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas divinamente. O sea, no solo estos dos textos que yo les he mostrado, sino que además hay muchos otros versículos más que nos muestran que la propia Biblia afirma ser inspirada divinamente, o sea, afirma que vino de Dios, que lo que ahí está escrito provino de Dios. Entonces, comencemos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento afirma haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Y tenemos varios textos, aquí lo voy a mostrar. El primero, esperemos que salga. A ver, vamos a compartir la pantalla completa. Éxodo, capítulo 24, versículos 3 y 4, dice lo siguiente, pueden leerlo ahí conmigo si quieren, dice, después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. ¿Quién le había dado las instrucciones a Moisés y las ordenanzas? El Señor. Aquí lo dice claramente. Otra vez dice, después Moisés descendió, ¿de dónde? Del monte donde estaba con el Señor, y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. ¿Ve? Clarito lo dice. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Noten cómo aquí se afirma con claridad que fue Dios el que le entregó las instrucciones y ordenanzas que Moisés escribió en los libros que él escribió, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego el versículo 24 dice, entonces Moisés, 24:4, perdón, Éxodo 24:4 dice, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Clarísimo. Entonces, clarito dice que escribió lo que había recibido, lo que el Señor le había instruido. Ahora vamos a Éxodo 34, 27 y 28. Dice, después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Ahí está. Lo he remarcado, lo he subrayado. Dice, escribe todas estas instrucciones. Dios mismo le ordenó que escriba esas instrucciones. El versículo 28 dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y escuche esto. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Inclusive hay una parte entonces de la Biblia que Dios mismo la escribió con su propia mano. Y aquí lo dice. Estoy leyendo en Éxodo 34, 28, dice, y el Señor escribió en las tablas de piedra, no fue Moisés, sino que fue el Señor el que escribió en estas tablas de piedra las condiciones del pacto, es decir, dice, los 10 mandamientos. Otro texto está en segundo libro de Reyes, 17:13, dice, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. ¿Ve? Ahí Dios mismo está afirmando que lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento fue dado por él mismo, por Dios mismo. ¿Qué más? Tenemos otro texto en Isaías, capítulo 34, versículo 16. Estamos viendo los versículos de la Biblia donde se afirma que lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, fue entregado por Dios, fue dirigido por Dios para que quede registrado en este libro que nosotros llamamos la Sagrada Escritura. Isaías 34, 16 dice, escudriñen el libro del Señor. Ve, ahí se menciona clarito, escudriñen el libro del Señor. ¿Cuál es el libro del Señor? La Biblia.
y vean lo que él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, y a ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Y otro texto más, ya casi llegando al final del Antiguo Testamento, es el que está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 12, donde dice: endurecieron su corazón como si fuera pedernal, para no hacer caso a las palabras que yo, el Señor Todopoderoso, les enviaba, las instrucciones que por mi espíritu había revelado a los profetas antiguos. Ahí está. Nuevamente, él está diciendo, afirmando que lo que los profetas antiguos dijeron o escribieron, lo recibieron de Dios. Dice, no hicieron caso a las palabras que yo, el Señor Todopoderoso, les enviaba. Las instrucciones que por mi espíritu había revelado a los profetas antiguos. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento se menciona, ¿no? Por ejemplo, lo que quiero aquí mencionar es el hecho de que en el Nuevo Testamento, Cristo, por ejemplo, respaldó y citó muchas veces el Antiguo Testamento, viviendo conforme a sus enseñanzas. Tenemos varias citas bíblicas, como la de Mateo 5:18, que vamos a leer a continuación, para que ustedes vean cómo el Señor, el mismo Señor Jesucristo, refrendó o respaldó lo que se había escrito en el Antiguo Testamento, afirmando que eso era palabra de Dios, al punto de que él incluso se sujetó a lo que decía la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Vivió conforme a sus enseñanzas. Veamos entonces este texto, Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Ahí lo voy a compartir en la pantalla, mientras voy a tomar un poquito de agua. Mateo 5:17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Ve? Está refiriéndose con eso al Antiguo Testamento. Y él dice que no vino para abolir o anular eso. Al contrario, dice, vine para cumplir sus propósitos. El propio Jesús lo está afirmando. Dice, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Otro pasaje es Mateo 5, 17 y 18. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir. Bueno, esto ya estaba. Es lo que acabo de leer. Perdón. Mateo 26, 54 es el siguiente versículo. Dice, pero si hicieran eso, ¿cómo serían cumplidos los pasajes del Tanaj que dicen que esto tiene que suceder de esta forma? La palabra Tanaj que utiliza Jesús aquí es la palabra que los judíos empleaban para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Y noten cómo él está basando su vida y sus acciones en lo que dice el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Dice, pero si hicieran eso, ¿cómo serían cumplidos los pasajes del Tanaj que dicen que esto tiene que suceder de esta forma? Noten cómo él se basaba en la escritura del Antiguo Testamento para todo lo que él hacía y lo que él enseñaba. Otro pasaje está en Juan capítulo 10, versículo 35. Dice, sabemos que lo que la escritura dice no se puede negar. Ahí la palabra la escritura se refiere al Antiguo Testamento. Y es el propio Jesucristo que está respaldando entonces el Antiguo Testamento, diciendo que no se podía negar lo que ahí estaba escrito. También vemos que en Lucas capítulo 18, versículos 31 y siguientes, dice que Jesús llamó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Note cómo Jesús está diciendo que todas esas cosas que pasaron en su vida estaban predichas en el Antiguo Testamento. Y aquí lo que Jesús está diciéndoles a sus discípulos
es que tengan en cuenta ese detalle, que él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y que todo lo que estaba escrito allá por los profetas en el Antiguo Testamento se iba a cumplir. Incluso él menciona, dice, se cumplirá que, por ejemplo, dice al Hijo del Hombre, refiriéndose al Mesías, lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero dice al tercer día resucitará. Todo eso estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y por eso Jesús lo que hace es recordarles eso. Ahora, también los apóstoles respaldaron sus enseñanzas y vivieron de acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento. Dice, lo más importante, Romanos capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, lo más importante es que Dios confió su revelación escrita a los judíos. Ahí está, él está reconociendo y él está incluso afirmando que Dios le reveló su revelación escrita a los judíos, es decir, el Antiguo Testamento. Y ya leímos 2 Timoteo 3:16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver, bueno, ya lo leímos eso. Vamos a Hebreos 1:1, otro versículo del Nuevo Testamento que afirma la inspiración del Antiguo Testamento. Dice, Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahí está, Dios, dice, habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Luego el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:2, dice, quiero que tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Escuchen eso. Está hablando el apóstol Pedro diciendo, tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Y en 1 Corintios 2:9 dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ahí otra vez Pablo está haciendo referencia a las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras? El Antiguo Testamento. 2 Pedro 3:15 dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo. Bueno, aquí ya vamos a ver que inclusive ya el mismo Nuevo Testamento declara que lo que escribieron los apóstoles y los hombres de Dios que Dios escogió para que escriban el Nuevo Testamento, también ellos, al igual que los profetas y los hombres de Dios del Antiguo Testamento, también ellos, es decir, los escritores del Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. Quiero que vean especialmente este versículo donde Pedro hace mención a los escritos de Pablo. O sea, ya aquí él está hablando de los escritos contemporáneos de él. Está hablando de cuando ya Pablo había escrito sus epístolas. Y él compara los escritos de Pablo con los escritos del Antiguo Testamento y los pone en el mismo nivel, con la misma autoridad que lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Miren, lo dice así, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Y sigue diciendo, en cada una de sus cartas, él, es decir, Pablo, les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras. Escuche el término que utiliza. O sea, le está dando a las cartas de Pablo, le está dando la misma autoridad que las demás escrituras, es decir, las del Antiguo Testamento. Les está dando el mismo valor, porque dice, muchos interpretan mal lo que el hermano Pablo ha escrito en sus cartas, como tuercen también, dice, las demás escrituras para su propia condenación. O sea, cuando dice las demás escrituras, da por sentado entonces que las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, también son consideradas escrituras sagradas.
igual que el Antiguo Testamento. Por eso es que decimos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios divinamente. Muy bien. ¿Qué otras evidencias tenemos del origen divino? Aquí quiero mostrarles algunos otros puntos ya fuera de la Biblia, o sea, no vamos a utilizar ya textos bíblicos. Hasta aquí vimos lo que la misma Biblia dice. Eso se llama la evidencia interna, lo que la misma Biblia dice acerca de ella misma. Ahora vamos a ver evidencias externas, evidencias que vienen de afuera de la Biblia, ¿ya? Entonces, veamos en primer lugar la exactitud. Una de las evidencias justamente que tenemos del origen divino de la Biblia es su exactitud. Permítame. Me atrasé mucho. Aquí está. Cuando hablamos de su exactitud, estamos hablando de que en la Biblia se observa una ausencia total de relatos absurdos que aparecen en otros libros sagrados. No leemos, por ejemplo, en la Biblia que la tierra naciera de un huevo que necesitó varios años para incubar, o que la tierra descansa sobre la caparazón de una tortuga gigante que está rodeada de 7 mares de agua salada, jugo de caña de azúcar, licores embriagantes, manteca pura, leche agria y otras sustancias. Eso es lo que dicen los relatos de otros libros de la antigüedad. Cosas que son absurdas, que son hasta ridículas, que dan chiste cuando uno las lee. Sin embargo, en la Biblia no vamos a encontrar esa clase de relatos. En la Biblia se observa justamente una exactitud en cuanto a lo que dice y que incluso después ha sido comprobado por la ciencia. Cosas que estaban escritas en la Biblia y que obviamente cuando recién se leía la Biblia, cuando todavía no se habían avanzado en los descubrimientos científicos, se creía que era algo que no era cierto, ¿no? Que era una fábula, hasta que avanzó la ciencia, el hombre empezó a descubrir nuevas cosas y de repente, ¡pum!, encontró que lo que decía la Biblia era verdad. Y era exactamente así en la realidad. Otra de las evidencias que presentamos es su unidad y armonía. ¿A qué me refiero? A que la Biblia mantiene una unidad de tema y de propósito que solo se puede explicar si se admite que fue dirigida por una mente rectora que guió a todos los escritores, es decir, Dios mismo. Los autores bíblicos, como dije el anterior miércoles, hablaron sobre centenares de asuntos de controversia con una asombrosa armonía y continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En toda la Biblia hay solo una historia en desarrollo, que es la redención del hombre efectuada por Dios. Otra evidencia del origen divino de la Biblia es su insondable profundidad. Ahí lo tienen todo, ya he puesto todas las evidencias, solo estoy mencionando algunos detalles sobre cada una de las evidencias. Su insondable profundidad. Bueno, la Biblia se puede leer centenares de veces sin que se logre sondear sus profundidades o sin que se pierda el interés por sus lectores. Otra evidencia es su extraordinaria circulación. Esta es bien interesante. Ha sido traducida a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países del mundo, la Biblia. Para su información, el primer libro formal que se publicó fue justamente la Vulgata Latina. El primer libro formal que se publicó fue la Biblia, una versión de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, y fue impresa justamente en la prensa de Gutenberg, el inventor de la imprenta. Entonces, cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió, la Biblia. ¿Qué más podemos decir?
Considere estos datos. Le voy a mencionar datos interesantes. Mire, hace más de 30 años a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, para cumplir con las demandas de material que tenía, le era necesario publicar una copia de la Biblia cada 3 segundos, día y noche. Imagínense eso. Una copia de la Biblia cada 3 segundos, día y noche tenían que publicar los de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera para poder cumplir con las demandas de material que tenían. 22 copias de la Biblia tenían que imprimir cada minuto del día y de la noche. 22 copias por minuto. 1.369 copias cada hora del día y de la noche. 32.862 copias cada día del año. ¿Se imagina? El trabajo, el trabajito que tuvo la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Publicar 32.862 copias cada día del año para poder cumplir con las demandas que tenían. Y además es profundamente interesante saber que este sorprendente número de Biblias se despachaba a varias partes del mundo en 4.583 bultos que pesaban 490 toneladas. Ningún otro libro ha conocido nada que se aproximara a esta increíble y constante circulación. No hay libro en la historia que haya tenido semejante acogida, semejante circulación por el mundo entero. Olga Hopi Martínez, un gusto saludarte, querida Olga. Bendiciones para vos, para tu familia. Desde donde quiera que estés, no sé si estás en Magdalena o en algún otro lugar, un saludo afectuoso y que Dios te bendiga. Pueden ir comentando si quieren. Ir comentando algunas cosas de lo que yo voy diciendo, no hay problema. O si tienen alguna pregunta de lo que estoy hablando, o si de repente quieren hacer una acotación, ¿no? A lo que yo estoy hablando, por favor, siéntanse en la libertad de escribir ahí a través del Facebook, que yo lo voy a ver y lo voy a leer. Y si tengo que responder, pues lo voy a responder. Volviendo a otra de las evidencias, su actualidad. Esa es otra evidencia. Pastor Carlos Alberto Concepción Áñez dice: un abrazo grande de Victoria, amado pastor. Gracias, Pastor Carlitos. Igualmente para usted, un abrazo fraterno y bendiciones para usted y toda su familia y su iglesia. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre la siguiente evidencia, que es la increíble actualidad que tiene la Biblia. Esperemos que salga. Cuando hablamos de la actualidad de la Biblia o su actualidad, estamos diciendo que es uno de los libros más antiguos y sin embargo es el más moderno de todos. Nunca pasa de moda. Por el contrario, está cada vez más vigente y cuenta con el interés de las multitudes en el mundo entero. A eso nos referimos cuando hablamos de la actualidad de la Biblia. No pasa de moda. Cualquiera creyera que por ser un libro tan antiguo, pues ya nadie lo leería hoy en día en estos tiempos modernos. Nada que ver, por el contrario. Está cada vez más vigente y cuenta con el interés de las multitudes en el mundo entero. Y hoy se utiliza la tecnología como lo que estamos utilizando nosotros, justamente para que la gente conozca la Biblia, para que la gente se anime y se esfuerce en leer la Biblia, en estudiar la Biblia, en comprender la Biblia. Alguien dijo: mientras que el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, siempre querrá la Biblia. Claro que sí. Ahora hablemos de otra característica
divina de la Biblia, o más bien otra evidencia que tenemos de su origen divino, es su extraordinaria preservación. Este es muy interesante, su extraordinaria preservación. Vamos a ponerlo aquí, en la pantalla completito. Vamos a ver si sale. Su extraordinaria preservación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a pesar de haber sido escrita en materiales perecibles, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de que se invente la imprenta, la Biblia ha sobrevivido a través del tiempo, manteniendo su estilo, su pureza y su exactitud. También la Biblia ha sobrevivido a través de la persecución, no solo que ha sido, digamos, preservada por Dios a través del tiempo, sino que además ha sobrevivido a la persecución cruenta, terrible, que muchos hombres, incluyendo muchos emperadores y reyes, han lanzado contra ella. Ataques terribles y feroces para tratar de extinguir la Biblia de la faz de la tierra. Y quiero hablar de eso. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados por el comunismo y por el Islam. Bueno, hay un famoso pensador francés llamado Voltaire, de apellido Voltaire, se acordarán ustedes, el destacado incrédulo francés que murió en 1778. Él dijo que 100 años después de su época el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia, y que la Biblia dejaría de existir. Eso lo dijo Voltaire cuando todavía estaba vivo. Dijo que 100 años después de su época el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Es la pregunta del millón. Voltaire ha pasado a la historia, mientras que la circulación de la Biblia continúa creciendo en casi todas las partes del mundo, llevando bendiciones por donde va. Como alguien ha dicho con mucho acierto, intentar detener la circulación de la Biblia sería lo mismo como poner nuestro hombro contra la quemante rueda del sol y tratar de detenerlo en su llameante curso. O sea, es imposible hacerlo. Bueno, van a conocer a Voltaire. Aquí lo tengo. Ahí está. Se lo voy a presentar. Porque quiero a continuación mencionarles qué sucedió con lo que él dijo. En lo concerniente a la jactancia de Voltaire respecto de la extinción del cristianismo y de la Biblia en 100 años, escuchen, solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma imprenta y casa de Voltaire para producir montones de Biblia. Qué ironía de la historia. Voltaire dijo que iba a desaparecer el cristianismo en 100 años y que iba a desaparecer la Biblia. No pasaron más que 50 años después de su muerte, cuando la Sociedad Bíblica de Génova, en su propia casa y con la misma imprenta de Voltaire, produjo montones de Biblia. Otro ejemplo de esto es lo que sucedió en el año 303 después de Cristo. Resulta que en el año 303 después de Cristo, el emperador romano era Diocleciano. Y Diocleciano promulgó un edicto
para destruir a los cristianos y a su libro sagrado. Ordenó que las iglesias fuesen demolidas y que las escrituras de los cristianos fuesen destruidas por el fuego. Proclamó que aquellos que persistan en su fe en Cristo y en la Biblia serían encarcelados y que se les confiscarían todos sus bienes y perderían todos sus derechos civiles. Ahí tienen la cara del emperador Diocleciano, que promulgó este edicto para destruir a los cristianos y a su libro sagrado, es decir, a la Biblia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, la ironía histórica en este otro caso es que Constantino fue el emperador que siguió a Diocleciano. Fue el que le sucedió en el trono de Roma. 25 años más tarde, el mismo Constantino, emperador de Roma, comisionó a Eusebio para que preparara 50, no una, ni dos, ni tres, ni 10, 50 copias de las escrituras financiadas por el propio Imperio Romano. O sea, Diocleciano quiso hacer desaparecer la Biblia. Y el emperador que vino a continuación, es decir, Constantino, no solo que propició la existencia, la permanencia de la Biblia, sino que además ordenó de que se prepararan 50 copias más de las Sagradas Escrituras, y todo financiado o pagado por el propio gobierno romano. Y es que los incrédulos han estado refutando y atacando este libro, y sin embargo, en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta y es más amado y querido y leído hoy más que nunca antes. Los incrédulos, con todos sus asaltos, han hecho tanta impresión en este libro como la que haría un hombre con un martillo de tapicero golpeando las pirámides de Egipto. O sea, no se puede hacer nada. Por eso es que cuando cierto monarca francés propuso que se persiguiera a los cristianos en sus dominios, un anciano estadista y soldado le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos, así que no pierda su tiempo. Así es como los martillos de los incrédulos han estado golpeando contra este libro por las edades, pero los martillos se gastan y el yunque todavía dura, es decir, la Biblia sigue en vigencia y sigue siendo leída, estudiada y amada más que nunca. Imagínense, si la Biblia no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Los emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos ellos han probado su mano contra la Biblia. Ellos mueren y la Biblia todavía vive. Más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido, porque la Biblia no muere. Y es una sencilla razón que explica esto. No muere ni va a morir porque es la palabra de Dios. Y por eso fue que Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ningún otro libro ha sido tan molido, acuchillado, cernido, escudriñado y despreciado. Sin embargo, a pesar de todo este ataque, la Biblia todavía es amada por millones, leída por millones y estudiada por millones en el mundo entero. Amén. Gracias por su enseñanza, amado maestro, dice el pastor Carlos Concepción. Un gusto, querido pastor Carlos. Gracias por su comentario y gracias por estar conectado. Muy bien. Tenemos la última evidencia de su origen divino
o sea, del origen divino de la Biblia, y tiene que ver con sus muchas profecías cumplidas. Permítame volver un poquito para atrás aquí. Es la última que nos queda de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evidencias que hemos presentado del origen divino de la Biblia. Sus muchas profecías cumplidas. ¿A qué nos referimos? Bueno, resulta que como una película, los profetas de la Biblia vieron y describieron el levantamiento y la caída de imperios, la destrucción y la reedificación de Jerusalén y otros eventos futuros. Todo lo que ellos vieron y escribieron fueron profecías o predicciones de lo que pasaría en el futuro. El cumplimiento de las profecías de la Biblia señala que el que les reveló estas cosas fue Dios mismo. Los profetas bíblicos fueron hombres devotos que nunca ganaron dinero con sus predicciones del futuro. La mayoría de las profecías para el pueblo, por ejemplo, para el pueblo de Israel, fueron amonestaciones de castigo por sus malos caminos, así como también promesas de que si cambiaban su modo de ser, no serían castigados. Las profecías bíblicas son evidencia de que la Biblia es la inspirada palabra de Dios, no solo porque se cumplieron, sino también porque dirigen al hombre hacia Dios y a una relación más cercana con Él. Rubén Darío Vascopé nos está escribiendo, nos acaba de escribir, amén, gloria a Dios, aleluya, querido Chavico, un abrazo fraterno, un gusto saludarte, gracias por participar. Mariana Suárez Rivera, mi muñequita hermosa, mi hija, si no fuese respaldada por Dios realmente la Biblia, ya hubiese pasado a la historia. Así es, mi amor. Totalmente de acuerdo. Jaime Jalife desde Chile escribe, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la cita bíblica que mencioné. Mateo 24:35. Gracias, querido Jaime. Gracias. Saludos, Pastor Julio César. Dios lo bendiga. Dice Rubén Darío Rivero Vascopé. Otra vez, Chavico. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Que bendiga a tu familia. Un gusto saludarte. Elías Sebastián Vera dice, Pastor Julio, buenas noches. Tengo una pregunta. Y es sobre el por qué el libro de Enoc mencionado en Judas, el cual no está en las Biblias. Un abrazo fuerte, pastor, Dios lo bendiga. Ok, me imagino que la pregunta es, ¿por qué el libro de Enoc no está en la Biblia si se lo menciona en un libro de la Biblia, en el libro de Judas? Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Te la voy a contestar enseguida, querido Elías. Déjame terminar con el tema de las profecías, porque estamos hablando de que las muchas profecías cumplidas son otra evidencia del origen divino de la Biblia. Decenas de profecías sobre el Mesías fueron cumplidas en Jesús. Algunas otras sobre la iglesia se están cumpliendo hoy, mientras que otras se cumplirán en un futuro cercano. El sorprendente cumplimiento al pie de la letra de las profecías de la Biblia es otra poderosa y fehaciente evidencia entonces de que este libro sagrado es de origen divino. Miren, comparen la Biblia con todos los otros libros de profecías que hay en el mundo, con las profecías de Nostradamus, con las profecías de los mayas, con las profecías de quien quiera. Como decimos nosotros en nuestro castellano Camba, ninguno de esos otros libros le llega a los talones siquiera a la Biblia. Ni un poquito siquiera puede compararse. Porque todas las profecías que han sido escritas en las páginas de la Biblia, la gran mayoría se han cumplido al pie de la letra. Y las que todavía no se han cumplido es porque están por cumplirse en un futuro cercano. O sea, todo lo que se dijo en el pasado de lo que sucedería se ha cumplido, pero al pie de la letra. Y lo que falta por cumplirse no es porque falló la profecía bíblica,
sino porque todavía no ha llegado el tiempo del cumplimiento de esa profecía. Entonces, cuando llegue el tiempo, por ejemplo, ahora ante nuestras narices hay muchas profecías de la Biblia que se están cumpliendo. Cosas que, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, unos 20 años atrás, no se habían cumplido. Y cualquiera pudiera decir, no, pero esta profecía no se ha cumplido. Con seguridad que hace 20 años hubo gente que nos dijo, o inclusive yo muchas veces lo dije, esperemos porque todavía no ha llegado el tiempo, esperemos que vamos a ver dentro de poco que eso se va a cumplir. Han pasado los 10 años o los 20 años y ahora estamos viendo que se está cumpliendo al pie de la letra lo que hace 10 años atrás o 20 años atrás pensamos que no se iba a cumplir. Entonces, esta es otra evidencia contundente del origen divino de la Biblia. No hay eso de que hay que tratar de ver, ¿no? Buscarle, ¿no? Cómo hacer casar, ¿no? Cómo hacer casar el acontecimiento con la profecía. No, la profecía dice esto sucederá y el acontecimiento sucede exactamente. Digo esto porque muchas veces eso es lo que pasa con las famosas profecías de Nostradamus, por ejemplo. Uy, me salí de la transmisión un ratito, permítame volver. Sí, aquí estoy. Y tengo que responder la pregunta que me hizo Elías enseguida. Ya, lo que yo les decía es entonces que, por ejemplo, en las profecías de Nostradamus, solo voy a mencionar un ejemplo. De la gran mayoría de lo que él escribió, hay solo unas cuantas que aparentemente se han cumplido y que son bien ambiguas y que cualquiera puede interpretarla de una forma y de otra forma, y entonces alguien puede hacer que este acontecimiento se case con esto que dijo Nostradamus. Pero no es muy cierto, digamos, no es muy segura la conexión, porque es tan ambigua, ¿no?, la profecía de Nostradamus, que da lugar a que uno entienda de una forma y que otro entienda de otra forma. Sin embargo, con las profecías bíblicas no hay ese problema, porque la profecía bíblica dice esto, ¿no? Por ejemplo, en la profecía dice, en el Antiguo Testamento decía que Jesucristo nacería en Belén de Judea, en una pequeña aldea a kilómetros de la capital, que es Jerusalén. Miren, cuando se escribió esa profecía, pues cualquiera hubiera dicho, no creo que se cumpla, porque si es el Mesías, tendría que nacer en la capital, en la ciudad más importante. Pero no, el profeta dijo que nacería en una pequeña aldea llamada Belén, de la provincia de Judea. Pasó el tiempo y se cumplió exactamente tal como lo dijo el profeta. El profeta Isaías, por ejemplo, dijo que nacería de una virgen. Algo que era inaudito e ilógico, porque ¿cómo puede una virgen quedar embarazada y dar a luz? Obviamente que humanamente hablando eso no puede suceder. Pero el profeta dijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo que sería el Mesías. Pasó el tiempo y sucedió exactamente como fue profetizado. Y así podemos mencionar un montón de profecías sobre la vida de Jesús, pero también sobre los acontecimientos que han tenido lugar en nuestro tiempo. Yo les voy a mencionar uno solo. Jesucristo dijo que en los tiempos previos a su venida por la iglesia, ocurrirían guerras terribles. Él dijo, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, de guerras, no se asombren, porque es necesario que eso acontezca. Y luego dijo esto, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estaba hablando de una guerra mundial y estamos hablando del año 30, entre el año 30 y 33 de esta era.
¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpla esa profecía? Miles de años. Porque cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, el primer ministro de Inglaterra, cuando dio su discurso en que se declaraba justamente a su nación, Inglaterra se declaraba en guerra, él dijo estas palabras. Él dijo: por primera vez en la historia de la humanidad se levanta nación contra nación y reino contra reino. Y efectivamente, no solo ha habido una, sino han habido dos grandes guerras mundiales. Y eso ha sido fiel cumplimiento de lo que dijo Jesús por allá, por el año 30 de esta era cristiana. Muy bien, ahora sí voy a contestar la pregunta de Elías Vera. Solo para terminar, quiero poner esta diapositiva, la última de todas, que es lo que estamos viendo. Uy, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la pantalla de aquí y vamos a volver a la normalidad. Eso es. Ahora sí. Dice una pregunta, y es sobre el por qué el libro de Enoc, que es mencionado en el libro de Judas de la Biblia, en la carta universal de Judas, ¿por qué ese libro que menciona Judas no está en la Biblia? Ok, sencillo, querido Elías. El libro de Enoc, al igual que muchos otros libros, fue escrito en el pasado, antes de que se termine de escribir toda la Biblia. Y Dios decidió que solamente estos 66 libros que tenemos, que se conoce como el canon de la Sagrada Escritura, que es la palabra canon, es una palabra que se utiliza para referirse a la totalidad de los 66 libros que son reconocidos como inspirados por Dios. Hay no uno, sino muchos otros libros que escribieron personajes del pasado, escritores antiguos, que no fueron reconocidos y aceptados como inspirados por Dios. Y uno de esos libros fue el libro de Enoc. Lo que pasa es que el hecho de que Judas mencione una partecita de ese libro no quiere decir que todo el libro sea inspirado por Dios. Puede suceder el hecho de que lo que menciona esa parte de ese libro, el libro de Enoc, sí está de acuerdo con el resto de la Biblia, y por eso es que Judas lo utiliza y lo menciona en su libro. Pero no quiere decir de que eso certifica que todo el resto del libro sea inspirado por Dios. Entonces, al no ser todo el libro inspirado por Dios, por eso no está dentro del canon bíblico. No está dentro de los 66 libros que conforman la Biblia. Porque sencillamente todo el libro no fue inspirado por Dios. Te voy a dar un ejemplo. Hay libros que se mencionan en la Biblia que tampoco están en la Biblia. Y no por eso quiere decir que esos libros que son mencionados fueron inspirados por Dios y por lo tanto deberían estar en la Biblia. Por ejemplo, se menciona un libro de relatos históricos de los reyes. Cuando tú lees el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, o el primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, vas a encontrar que dice: esta historia de este rey está redactada en el libro tal, dice, que narra la historia de este rey. Sin embargo, ese libro no está en la Biblia, pero se lo menciona, porque claro, era un libro con el que se contaba en ese tiempo, que narraba la historia de esos reyes,
Y entonces el escritor sagrado lo utilizó como referencia, ¿no? Y dijo, esto que les estoy relatando aquí también, ¿no?, se narra en este otro libro, donde se narra también la historia de este y este rey. Pero vuelvo a decir, el hecho de que el escritor sagrado haya hecho referencia a ese otro libro o esos otros libros, no los vuelve inspirados a esos otros libros. No los vuelve, por así decirlo, palabra de Dios. Incluso Moisés, cuando escribe el libro de Génesis, cita algunos libros de historias antiguas que se contaban en su tiempo. O sea, él en su tiempo tenía esos escritos de historias antiguas, del pasado, de la época de los patriarcas y aún antes de los patriarcas. Y él utilizó esas historias, o sea, el Espíritu Santo lo guió a utilizar esas partes para introducirla en los libros que él escribió, que escribió Moisés. Pero otra vez digo, eso no quiere decir que esos libros fueron inspirados por Dios. Simplemente eran libros que servían de referencia. Dice, por ejemplo, Moisés, cuando escribe, dice, este es el libro de la genealogía de fulano de tales. O así está escrito en el libro de la genealogía de Mengano de tal. Quiere decir que le está haciendo referencia a un libro que se tenía en ese tiempo, pero que no está incluido en el canon de la Biblia, en el conjunto de libros inspirados por Dios. Entonces lo mismo pasó con Judas. Judas, que conocía el libro de Enoc, hace referencia a una profecía que fue dicha por ese escritor y él la utiliza como un respaldo para lo que él está escribiendo. Pero eso no quiere decir que el libro de Enoc fue inspirado divinamente y que debería estar entonces en el canon de la Biblia. No. En el canon de la Biblia solo están los libros que Dios quiso que estén, los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y que Él decidió que formen parte de lo que nosotros llamamos ahora la Santa Biblia o la Sagrada Escritura. Espero haber respondido tu pregunta, querido Elías. Muy bien, creo que con esto hemos terminado, nos pasamos ya de la hora, son las 10:30 de la noche. Bueno, no importa, ha valido la pena. Bien, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, quiero terminar invitándolos para que el próximo miércoles nuevamente nos acompañen a las 9 de la noche en una nueva conexión con Dios a través del Facebook. ¿Listo? Entonces, como ven ahí, Conexión con Dios se transmite cada miércoles a las 21 horas, 9 de la noche, a través de mi muro en el Facebook. Hemos terminado entonces el tema, el libro que Dios nos ha dado. Hoy vimos la segunda parte, el anterior miércoles vimos la primera parte y para el próximo miércoles les voy a traer otro tema interesante, otro tema que sea de interés para todos ustedes y que además les sea de gran bendición. Vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a apreciar más su palabra, que esto que hemos estudiado, esto que hemos aprendido acerca de la Biblia, nos ayude a darle más importancia, a entender que si queremos conocer a Dios y que si queremos conocer lo que Él ha planeado para nuestra vida, necesariamente, imprescindiblemente, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que darle valor a la Sagrada Escritura y tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla para que Dios, a través de la Biblia, pueda guiarnos por ese camino que Él ha planeado, un camino de bendición, un camino de vida abundante, un camino de felicidad, mientras nos vamos preparando para nuestro encuentro con Él en la eternidad. Entonces, por eso es importante que si tenemos una Biblia,
la desempolvemos, le quitemos las telarañas, le saquemos los bichitos ahí que están de repente por el desuso y que empecemos a leerla. Y como lo he dicho muchas veces, si nunca has leído la Biblia, comienza leyendo el Nuevo Testamento, leyendo el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más cortito, el más breve de los 4 evangelios que hay en el Nuevo Testamento. Entonces comienza con el Evangelio de Marcos y luego vas al Evangelio de Mateo, después saltas al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Juan y así vas libro por libro del Nuevo Testamento. Y una vez que termines de leer el Nuevo Testamento, puedes comenzar a leer el Antiguo Testamento. O igual, ¿no? Hay muchos planes de lectura que puedes utilizar. Hay aplicaciones gratuitas que puedes bajar a tu teléfono celular o a tu computadora o a tu tablet y con esas aplicaciones puedes leer con facilidad la Biblia. Incluso ahí vienen planes, diferentes planes que puedes escoger para leer la Biblia en un año si quieres. Pero no basta solo con leerla. Tienes que pedirle a Dios que te hable, tienes que pedirle a Dios que te ilumine el entendimiento, que te abra el entendimiento, que te dé su luz para que puedas entenderla y sobre todo tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a aplicarla a tu vida, para que lo que vas leyendo, lo que vas estudiando, lo que vas escudriñando y vas aprendiendo de la Biblia, lo apliques a tu vida diaria, para que entonces lo que dice Dios en su palabra se haga parte de tu vida y la palabra de Dios pueda producir un cambio, una transformación benéfica, positiva, que te va a hacer más feliz y que va a ayudarte a que hagas más feliz a las personas con las cuales tú convives. ¿Ok? Oremos entonces para finalizar. Señor, te agradecemos por lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias por las personas que han estado conectadas y por las personas que van a ver este video después. Gracias, Señor. Háblales, bendíceles, enséñales, instrúyeles. Y, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra y a vivir conforme a lo que tú has establecido, a lo que tú has mandado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a todas las personas que se han conectado, que han estado en conexión contigo, con nosotros a través del internet. Y Señor, bendigo a aquellos que van a poder ver también este video después de la transmisión en vivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la prédica que habitualmente hacemos cada domingo. Y con el programa Conexión con Dios será hasta el próximo miércoles. Que Dios nos siga protegiendo y nos siga bendiciendo. Hasta pronto.